Hola, mi nombre es Nitzailitibel Rosales García. Actualmente soy estudiante en la Maestría de Derecho Procesal Penal en la Universidad IESIC y tomando en consideración las instrucciones indicadas por la facilitadora del curso, en esta oportunidad vamos a expresar lo relacionado en la investigación escrita que ya ha sido presentada, la cual atiende a el estudio de las fases del proceso penal acusatorio venezolano. Al respecto, quiero hacer de su conocimiento lo que indica las definiciones que vienen desde la época romana en cuanto a tres principios. El primer principio se conoce como donde hay sociedad hay comunidad. El segundo principio atiende a lo que dice donde hay comunidad existe derecho, y el tercer principio asiste a lo que es donde existe el hombre debe existir el derecho. Indubitablemente a lo que estamos diciendo queda claro de que el derecho surge desde nuestro nacimiento hasta nuestro fallecimiento, es decir, viene desde la época de los romanos y se da hasta en el momento en que dejamos de existir, hasta en el momento en que pasamos a otra vida. Por lo tanto, el derecho es necesario para ejercer un control, un orden, una planificación y una organización en una comunidad, en una sociedad, en pro de su convivencia, en pro de que ellos vivan de manera integrada y de manera armónica con el resto de los habitantes de esa sociedad, de esa comunidad. Al respecto surge el derecho penal como entonces el conjunto de normas jurídicas a través de las cuales el Estado venezolano sanciona, el Estado venezolano regula los rotundos comportamientos y acciones u omisiones y aplica en efecto la pena a aquellas personas que han cometido ilícitos penales. El derecho penal, si bien es cierto, persigue un orden externo en cuanto a la persona, en ningún momento persigue la perfección o santificación de la parte interna de la persona. No persigue su paz, ni su armonía interna, ni su paz interior. Persigue simplemente que se adapte, ¿verdad?, a las regulaciones y a los controles que se puedan presentar en pro de que sea un ciudadano integrado y que pueda vivir en común acuerdo con el resto de la sociedad. En este sentido, se presentan entonces que el proceso penal venezolano, como muy bien lo sabemos, el proceso, para llegar a un resultado se requiere de un proceso y este proceso parte de un inicio. Así pues, en el proceso penal venezolano iniciamos el proceso con la fase preparatoria. Esta fase preparatoria es también denominada fase de investigación, la cual, de acuerdo a Eric Pérez, tiene que ver con el conjunto de diligencias que se van a desarrollar desde el momento en que se inicia o se tiene noticia de la existencia de la comisión de un hecho punible hasta el momento en que se decide, como quien dice, la presentación de la acusación formal de esa comisión, de esa presuntamente perpetración de ese hecho ilícito. Indiscutiblemente la fase preparatoria es la fase de investigación. En ella se inician las diligencias pertinentes para llevar a cabo la comisión de un delito, para poder comprender, para poder recabar todos aquellos elementos necesarios, fácticos y jurídicos de esa presunta comisión y que luego de ello podamos proceder a formularla en una acusación con fundamentos jurídicos legales aplicables para que entonces se pueda sancionar y se pueda penar a esa persona por esa irresponsabilidad o por esa acción ilegal cometida. De esta manera es importante mencionar que la fase preparatoria se encuentra regulada o se rige por varios principios, los cuales son principio de libertad de la persona. ¿Qué quiere decir esto? Que ninguna persona puede ser arrestada ni detenida sin previa presentación de una orden judicial, a excepción de que sea sorprendida infraganti. En segundo lugar, encontramos el principio de presunción de inocencia. Ninguna persona podrá ser tomada, toda persona es inocente hasta que no se compruebe su culpabilidad.
Encontramos de igual manera el principio de juzgamiento en libertad. La libertad es un derecho inviolable, por lo tanto, toda persona podrá ser juzgada en libertad conforme a lo que establece la Constitución y el Código Orgánico Procesal Penal, a excepción de aquellas circunstancias determinantes que exprese la ley y de igual manera el juez o la jueza en el caso en concreto. Y finalmente encontramos el derecho relacionado a el principio del debido proceso. El debido proceso, como todos lo sabemos, se conforma, regula o engloba lo que es una administración de justicia justa, eficiente y efectiva. Que el debido proceso se cumpla con todos los lapsos procesales, que todos los actos procesales sean llevados a cabo conforme a derecho y en ningún momento vulnerando ni violentando los derechos y garantías constitucionales que le amparan al justiciable y a las partes. Así es las cosas, podemos decir entonces que dentro de esta fase preparatoria se encuentra un denominado control judicial, pero este control judicial, muy diferente a lo que vamos a ver más adelante, se va a hacer de manera superficial, la va a emprender el juez de control de manera superficial. Así las cosas, la fase preparatoria culmina de varias formas, a saber, investigación de oficio. La investigación de oficio consiste en cuando de cualquier modo el Ministerio Público entiende o conoce sobre la presunta perpetración de un hecho punible y por tanto, por este conocimiento va a disponer de las prácticas y diligencias necesarias y pertinentes para lograr la dilucidación de la presunta comisión de este hecho punible. Este conocimiento de esta presunta perpetración la va a poder obtener a través de una llamada telefónica, a través del rumor público, a través de un mensaje de texto, a través de un órgano de seguridad penal de investigación pertinente. A través de cualquier medio el Ministerio Público podrá entonces iniciar o dar inicio a esa investigación penal y formal, por supuesto. En segundo lugar, encontramos lo que es la denuncia. La denuncia es aquel acto a través del cual cualquier persona afectada o no del proceso se propone dar conocimiento sobre la presunta comisión de un hecho punible al órgano competente, al funcionario público, al Ministerio Público o aquel órgano de seguridad penal de investigación, para que éste entonces proceda a hacer las averiguaciones pertinentes. En tercer lugar, encontramos lo que es la querella. La querella es un procedimiento de instancia un poco más formal, en donde cualquier persona natural o jurídica en calidad de víctima, óigase bien, no cualquier persona, es aquella persona natural o jurídica, pero que en el proceso funcione como víctima, va entonces a imputar la comisión de un hecho punible a otra persona bajo una serie de diligencias o bajo una serie de fundamentos, y entonces persigue de que el Ministerio Público como órgano competente se encargue de realizar esas diligencias pertinentes para poder considerar si lo que existe en la querella es probable o puede ser probable en algún momento. Finalmente encontramos lo que es la flagrancia. La flagrancia es una de las formas más conocidas dentro del proceso penal venezolano, especialmente aquí en el estado Táchira, por la que se inician los procesos penales como tal. Esta tiene que ver cuando es sorprendida aquella persona en el mismo momento, en el acto en que están cometiendo ese hecho ilícito o ese ilícito penal, o a pocos momentos de haberlo cometido, pero se halla con elementos y factores conducentes a que en algún momento pudo haber desarrollado esa acción ilícita. La fragancia, como bien lo sabemos, entonces en el momento en que es sometido infragante, esa persona puede ser de inmediato arrestada y detenida por el órgano de seguridad competente. De igual manera, dentro de la investigación se explana un poquito más en relación a lo que son los casos en fragancia. Así bien, la etapa preparatoria culmina de tres maneras: archivo fiscal, sobreseimiento o acusación. Archivo fiscal, el Ministerio Público concibe que el resultado de las diligencias presentadas no se presenta o no son fundamento para formar la acusación. Sobreseimiento, se sobresede la causa como tal, la acción penal como tal se sobresede. ¿Por qué? Porque el hecho objeto del proceso no se realizó, porque el hecho imputado no se le puede imputar al imputado, valga la redundancia, porque el hecho imputado es típico, porque tiene factor de cosa juzgada, entre otras cosas.
se extingue la acción penal. Y la acusación es cuando entonces el Ministerio Público, luego de todas las diligencias y pertinencias necesarias que llevó a cabo en ese lapso de investigación, consideró que existen suficientes elementos de convicción para presentar formal acusación en contra de una determinada persona, o bien sea el Ministerio Público o también bien sea la víctima como instancia de parte, ¿sí? Como una acusación particular propia. En el momento en que se presenta la acusación, entonces ya entramos a lo que es la segunda fase del proceso penal, la cual tiene que ver con la fase intermedia, como su palabra lo dice, intermedia, media entre la fase preparatoria, que es donde se inicia el proceso, y la fase de juicio, que es donde se concluye, donde termina el proceso. ¿En cuanto a qué? En cuanto a una conclusión de si se cometió el hecho o no se cometió, y si se cometió, ¿qué debe pagar? ¿Cuál es la responsabilidad? ¿Cuál es la sanción? La fase intermedia en este caso se da con la llamada y reconocida celebración de la audiencia preliminar. En esta audiencia preliminar, el juez de control deberá reconocer en cuanto a qué: admitir parcial o totalmente la acusación, inadmitirla, desestimarla, realizarle un control formal y material. Formal en cuanto a que cumpla con las formalidades previstas en la ley, escritura, márgenes, hecho, fundamentos de hecho y de derecho, reglamentación jurídica. En la parte material hablamos ya de lo que es los hechos que resultaron elementos de convicción. Las diligencias practicadas, si se concuerdan con la calificación jurídica que pretende imputar el Ministerio Público, o en este caso la víctima, en cuanto a la acusación particular propia. Así las cosas, el juez de control podrá resolver excepciones opuestas, podrá desestimar, podrá adecuar la calificación. Todo esto al finalizar la audiencia preliminar de conformidad con el 313 del Código Orgánico Procesal Penal. Podrá dictar el sobreseimiento si lo considere, podrá hacer una adecuación de calificación, podrá desestimar una circunstancia agravante en cuanto a materia especial de droga. Del mismo modo podrá revocar o ratificar una medida cautelar que ha sido otorgada. Del mismo modo podrá practicar pruebas anticipadas y muchas actividades más conformes y previstas en este artículo anteriormente mencionado. La fase intermedia de esta manera el juez se caracteriza porque el juez de control debe subsumir un análisis, ojo, no valoración, la valoración es en la etapa de juicio. Aquí se presenta un análisis exhaustivo, pausado, taxativo por parte del juez de control de conformidad con el artículo 67 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual tiene el deber insoslayable de controlar y verificar que todas las diligencias de investigación presentadas en el escrito acusatorio, recabadas desde el inicio de la investigación, sean pertinentes y se adecúen con los hechos acontecidos, en pro siempre de las garantías que le amparan al justiciable y a las partes. Este control se enfoca en un control formal y un control material. Es necesario que el juez de control, al controlar estas acusaciones, estos escritos acusatorios, tome en consideración la motivación como regla excepcional. ¿Para qué? Para que toda la colectividad y las partes en general puedan comprender el por qué se acogió a ese pronunciamiento jurisdiccional adoptado, el por qué decidió cualquiera de sus pronunciamientos, el por qué lo hizo, conforme a derecho, conforme a criterios jurisprudenciales, conforme a la ley, conforme a la doctrina, conforme a cualquier herramienta que el juez considere necesario y pertinente para expresar y para motivar su decisión. Así las cosas, después del control judicial, el juez entonces desarrolla admitir o inadmitir el escrito acusatorio y procede entonces a calificar la presunta comisión del hecho, que ya no es presunto, porque si la admite ya no es presunto, ya se está presentando una acusación y ya el imputado deja de ser imputado para pasar a ser acusado. De esta manera encontramos entonces lo que es la tercera etapa del proceso penal venezolano, que es la etapa de juicio. Esta etapa de juicio se caracteriza simplemente, ¿por qué? Porque en ella existe un contradictorio, en ella existe lo que es un debate, una discusión, en ella se discute. Todo lo que se dijo en la audiencia preliminar se discute para efectivamente comprender si existe un pronóstico de condena o si de lo contrario en la audiencia preliminar esa decisión pues
se desarrolló, pero en el momento en que se están valorando las pruebas, los hechos y los argumentos de las partes, se constató de que esa decisión pues no es ajustada a derecho porque el resultado pues es diferente. En la etapa de juicio se presentan principios de oralidad, inmediación, contradicción, continuidad y publicidad. Dentro de la investigación que desarrollamos de manera escrita, explané conforme a lo que establece el Código Orgánico Procesal Penal cada uno de los pasos que se llevan a cabo para el desarrollo del juicio. Es importante mencionar que en el juicio se pueden desarrollar sobreseimientos por parte del juez de instancia, y ya los sobreseimientos se presentan cuando él considera que de los hechos y del escrito acusatorio y de todo lo demás presentado, actos procesales como tal, no se puede vislumbrar un pronóstico de condena para con la acusada, que era en su momento. Los invito a que entonces puedan conocer lo que dice la investigación y puedan retroalimentarse un poco más conforme a lo establecido en la norma penal adjetiva, Código Orgánico Procesal Penal y Constitución. Seguidamente, una vez que ya hemos concluido etapa inicio de investigación, desarrollo de la investigación, conclusión de la investigación, tenemos una decisión de condena o una decisión que absuelve. ¿Sí? Así las cosas, entonces pasamos a la cuarta etapa del proceso penal venezolano, que es la fase de ejecución. Esta fase se caracteriza porque la misma palabra lo dice, ejecuta la decisión, ejecuta el pronunciamiento jurisdiccional emitido por el tribunal de juicio. Hace cumplir la pena en caso de ser condenatoria. En ella se llevan a cabo lo que son suspensiones condicionales del proceso, medidas humanitarias, hablamos de lo que es régimen abierto, hablamos de lo que es régimen laboral, fuera del establecimiento penitenciario, dentro del establecimiento penitenciario y otros aspectos de gran relevancia que nuevamente, como se los acabo de decir, se encuentra dispuesto dentro del material escrito. Finalmente, encontramos la etapa de los recursos. Esta etapa, por su parte, si bien el legislador patrio ha sido taxativo y ha expresado las etapas del proceso penal, también entonces le presenta a las partes la facultad de objetar aquellas decisiones que considere sean violentadas y sean vulneradas en sus derechos y garantías constitucionales. Esta parte de recursos encontramos lo que es el recurso de apelación, que es el recurso ordinario por excelencia. Se divide en recursos de apelación de autos y recursos de apelación de sentencias, de autos conforme al artículo 439 del Código Orgánico Procesal Penal y de sentencia conforme al artículo 444 del Código Orgánico Procesal Penal. Cada uno de acuerdo a su forma, en donde los lapsos procesales son diferentes y en donde varían tres requisitos indispensables como son la impugnabilidad objetiva, la recurribilidad y el tiempo para interponer el recurso. De igual manera encontramos el recurso de casación, el cual se constituye como un recurso extraordinario que exige y que impone mayor formalidad, el que exige y que impone el cumplimiento de requisitos esenciales de manera exhaustiva para presentar ese recurso ante una instancia superior, es decir, Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación. Es cuando las partes no quedan conformes con la decisión o la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones como Tribunal de Superior Instancia a nivel ordinario, proceden entonces a interponerlo de manera extraordinaria en Sala de Casación del Tribunal Supremo de Justicia. Este recurso también persigue un conjunto de requerimientos necesarios e indispensables. Y finalmente encontramos el recurso de revisión, el cual consiste o se presenta mucho para revisar las penas que ya han sido impuestas cuando alguna de las partes consideran que esas penas como tal o esas sanciones no son las ajustadas a derecho conforme a los hechos acontecidos. Así las cosas, entonces los invito a que puedan estudiar y detallar de manera precisa, de manera calmada, lo indicado en este análisis, en este resumen crítico y
se puedan ayudar y retroalimentar en el conocimiento constante y oportuno del derecho penal acusatorio, que es una de las ramas más importantes y muy interesantes dentro del derecho en nuestro país. Muchas gracias.